El acuerdo o pacto militar entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán, que se suponía que respaldaría un ataque contra uno de ellos, es decir, que un ataque contra uno sería un ataque contra todos. Y entonces hubo mucho debate. ¿Quién es el objetivo de ese pacto militar? Y anoche hemos visto de nuevo a Yemen atacar y alcanzar objetivos en Arabia Saudí. Uno de ellos estaba en la misma zona de refinerías de Aramco, que ya había sido atacada. Y el otro punto importante es que una especie de almacén de municiones en Arabia Saudí fue atacado de nuevo. Y esto es, creo, algo nuevo en los últimos ataques yemeníes contra Arabia Saudí. Es la primera vez que atacan municiones dentro de Arabia Saudí. Explíquenos cómo entiende el pacto militar entre estos países y la manera en que Yemen está tratando de insistir en su posición. Thank you, Nima. Let's do it one by one. Let me first talk about Gracias, this Nima. joint defense Vamos por agreement, partes. which was Permíteme signed hablar on primero de 7 este September. acuerdo conjunto de Now, you said in a defensa press que se note that firmó has el come 7 out de from the agosto. Pakistan Foreign Ahora Office, bien, hay una nota de that we prensa should publicada understand por el that Ministerio de alongside Exteriores de the Pakistán que hay Turkish que entender. President Erdogan, Y junto a he eso, has el also presidente sent turco Erdogan his también ha comments escrito on sus X, comentarios en from X, what used lo to que be antes era Twitter, Twitter, sobre este on this acuerdo. Así agreement. que cuando se So when ponen you put ambas them cosas together, juntas y se and observa también la I secuencia de los also see the acontecimientos, surface cómo se han level desarrollado events, las how things cosas, have queda muy unfolded, it claro de qué becomes very estamos clear hablando. what we are talking En este about. acuerdo So conjunto de what we are defensa, talking about estamos hablando in esencialmente this de dos joint defense cosas. agreement Las cuestiones are clave. essentially two Una, things, hablamos de two seguridad key things. colectiva y One, we hablamos are de talking about disuasión collective colectiva. security, Hay and que we are entender talking about ambas. collective deterrence. They both need to be understood. Now, collective security is a concept that Ahora bien, Pakistan la Foreign Minister seguridad Araghchi colectiva es un got concepto que el from ministro de Russia Exteriores and iraní, China, Arakchi, Russia obtuvo de and China, Rusia y which is China y about que the tiene new que world ver con order. el nuevo Let orden me give you the mundial. datelines also. How Permítame has it explicar happened también la and how has it come cronología. about? Collective ¿Cómo ha security. sucedido esto y cómo ha So surgido la you seguridad maybe colectiva? remember Todos that this war recordarán que started esta on guerra February empezó el 28 de 28 febrero, when cuando the los World estadounidenses e War II, the israelíes Israelis atacaron had Irán. attack on La primera Iran, fase and the continuó first hasta el phase 4 de continued till abril. April 9th. Después, sabemos que el And then 27 we de know abril, that on the Arakchi fue a 27th Rusia of April, y allí en San Araghchi, Petersburgo he went mantuvo to una Russia. conversación de And una then hora y he media sent con him el a presidente journey, he had an Putin. hour and a half Regresó conversation y with después de eso, el President 6 de Putin. mayo, He came Arakchi fue back, a and Pekín y after se that, on reunió the con 6th Wang of Yi. May, Tras Araghchi flew volver, to Peking sabemos que el and 17 de back to junio Tashkent se with firmó el Putin. memorando de After entendimiento. he came back, we know on the 17th of June, the MOU was signed. And the mediator of the MOU was Pakistan Prime Y el Minister mediador del Shehbaz memorando de Sharif. entendimiento fue el As far primer as the ministro de Iranians are Pakistán, concerned, they Shahbaz called it Sharif. Por lo Islamabad que respecta a MOU. los iraníes, In lo other llamaron el words, that memorando was de something that entendimiento de Araghchi had Islamabad. got En otras from his palabras, visits to Arakchi había Russia and obtenido algo China, de sus visitas a which the Rusia y Iranians felt China, y los that iraníes they consideraban que also los need from pakistaníes tenían que hacer Pakistanis una to gran do a parte lot del of trabajo. Por eso lo heavy llamaron el memorando de lifting. entendimiento So de they called it Islamabad. Islamabad MOU. Of Por course, as supuesto, far desde el as the punto de vista de los Pakistanis are concerned, pakistaníes, ellos son los they are the mediadores, mediators y which por eso advise Shahbaz Araghchi to Sharif ha firmado el sign memorando de the MOU. entendimiento. After Después, that, el what we 23 de saw on the junio, 23rd vimos of que el June presidente from Pezeshkian realizó President una visita Pezeshkian, de Estado he a paid a Pakistán. state visit Allí fue to recibido Pakistan, personalmente por el where presidente in Zardari Pakistan he y was el primer personally ministro received Shahbaz by Sharif. President Zardari Después, cuando and Prime regresó, Minister Shehbaz obviamente se Sharif. habían tratado muchos Then asuntos after allí. that, once he came back, obviously there were many issues discussed there. But my assessment is what Arakchi had got Pero mi from the valoración es que visit of Arakchi the había two recibido de esas dos from these grandes two great potencias con las que tuvo when he contacto had interaction. una visión sobre el That was nuevo the key orden thing. mundial. Why I say that Esa era is la clave. that on Y the lo digo porque 29th of el June, 29 de junio, Abbas Abbas Araghchi Araghchi habló publicly for the first públicamente por time primera spoke vez about the de un new nuevo joint marco de security seguridad agreement. regional. Y en ese And contexto this he mencionó mentioned dos two things. cosas. He Dijo said que las that the potencias outside militares military force, externas debían they quedar should be excluidas del excluded marco de from the seguridad regional regional. security Y dijo que force. ese marco Then corresponde he a las said naciones that de la this región framework y is que deberían under the crear su propio regional marco. nations. En And otras he had palabras, persuaded them todos that los should be problemas followed. regionales deberían All the resolverlos major los problems propios should be actores sorted out by regionales. the regional players Esto es themselves. precisamente el Now, concepto de this is seguridad precisely the colectiva. concept of Y la collective seguridad security. colectiva es muy Now, the distinta de la defensa security, when we colectiva. talk of collective security, it is very different from collective defense. Collective security basically means
that your La seguridad security should colectiva not be significa at the expense of básicamente another que nation tu state. seguridad no debe lograrse a Be costa de la a seguridad de where otra you are nación. looking for relative Debe ser una security and seguridad not en la que se absolute busque una security. seguridad And relativa, for that, no there una is a need seguridad for absoluta. negotiations. Y para Let eso us hacen sit falta down and go forward. negociaciones, sentarse y Because the hablar. whole idea Porque of toda la national idea de la security seguridad is colectiva es that que tiene muchas ceasefire posibilidades de is a traer la great paz a la chance of región. bringing peace in the Y como region. dice muy And claramente as la the nota de president prensa of de Pakistan Pakistán, este stated acuerdo very conjunto de clearly defensa that this traerá defense estabilidad a la agreement, región y this la will encaminará will hacia la feed the region prosperidad. and Así take que la the region seguridad towards colectiva da prosperity. prioridad al desarrollo So mediante collective el concepto de security seguridad is colectiva para la essential paz, development en el que se habla to y se the llega a pursuit un of punto collective intermedio. security for peace. Ambas partes When you ganan, talk, algo then que you no go ocurre hard. en la defensa Both the colectiva. sides win, which is not the case in collective defense. Collective defense is what the Americans do. Collective defense is La what we defensa have in the colectiva es lo que border, hacen los dual estadounidenses. border. When La defensa collective colectiva defense es lo que when it tenemos en leads el to orden crisis, actual, it en leads el to orden conflict. mundial, donde la So defensa this is colectiva one conduce component invariablemente a la which will crisis, it is about conduce al collective conflicto. security. In other Así words, que esta es una although parte de in esta April, declaración conjunta. Trata de la in the seguridad month of colectiva. April, En otras in the palabras, month of recuerden también que en March los and meses de April, marzo y abril what we vimos saw como is that 4 four países se countries got reunieron. together. Las The four naciones nations, centrales, as they como se las llegó a previously were, llamar, eran which Turquía, was Turkey, Pakistán, Pakistan, Arabia Saudi Saudí y Arabia, and Egipto. Egypt. Y lo que intentaban And hacer what era they were trying gestionar to la do is crisis. crisis Intentaban management. ver si todos los They were actores trying to regionales see podían that llegar a un all these big acuerdo y players, there colaborar. can be a compromise and they can work things together. So all this talk that was going on has Así now que become todas esas binding. And conversaciones que there's se another estaban last point produciendo that I want to ya se han make, which is concretado. equally important. Y hay un And último that is punto que that quiero after señalar, que es igual de Karachi had importante. announced this, Y es que and después de after que the Arachi visit of anunciara President esto, y Pezeshkian después de la visita del to presidente Pezeshkian a Pakistan, Pakistán, also we recuerden know también that que el on the 13 de 14th julio, of el mariscal July, de campo Asif Field Munir Marshal Asif realizó Munir una paid visita a de 2 2-day días a visit Turquía. to Allí mantuvo Turkey. una conversación detallada con Where el he had a presidente detailed turco y con los conversation dirigentes with militares del the país. Turkish Prime En otras Minister palabras, and the era military necesario leadership there. incorporar finalmente In a other words, Turquía it was a este necessary acuerdo de to defensa, finally que en get cualquier the caso Turkey era also una to get agrupación Turkey informal, on board en el with the sentido de defense que agreement, constituía un which in núcleo. any case was an informal grouping in the sense that it was a code. So this needed to be formalized. So the point I'm Así que making esto is tenía that que these three formalizarse. countries have Lo got que quiero together decir es que and they estos have 3 países created se han collective unido security. y han creado Now, una there is a seguridad challenge of collective colectiva. security. I'll Ahora come to bien, that in a existe while. un The desafío en second materia de part I want to seguridad mention. colectiva. The Volveré other a ello facet dentro de un of this momento. agreement is La segunda parte que collective mencionó, deterrence. el otro aspecto de este Now, this acuerdo al que me collective referí, deterrence is es an la attack disuasión on one will be colectiva. an attack on Y esta all. disuasión colectiva significa So que this un ataque basically contra is uno será un the ataque contra it todos. is Esto básicamente, pointing ya sabe, towards Israel. apunta a Israel. Why I say Lo digo that is porque, si because se if you fija en lo see que Erdogan ha in escrito en the su cuenta de what he X, has written ha in añadido on algo X, más que no he aparece has en la added nota de something prensa more which is pakistaní. not there in the Pakistani press note. And he has said it is about combating terrorism. Y ha dicho que se trata de combatir el Now, the terrorismo. state which is Ahora bien, doing el Estado que está terrorism is ejerciendo el Israel. terrorismo And es we know Israel. as far as the Israelis Y are sabemos que concerned, por lo que that respecta a los there is an israelíes, open altos spoken dirigentes avowal hablan abiertamente that de que more más than que enough, Irán, the threat la is amenaza from viene de Turkey. Turquía. Así que So, cuando when hablamos we de talk of disuasión collective colectiva, deterrence, básicamente basically significa que means esto that pretende this is going disuadir a to Israel. deter Es decir, Israel. no estás In other contra un words, solo you are país, not estás against contra one, 3 you are países, against y cada uno aporta countries sus and propias you bring their own fortalezas. Así que strengths. esas son las dos cuestiones So these clave. are the two key things. Ahora, Now, una one pregunta que question todo el that mundo everybody may podría want querer to ask plantear is, es, that ¿esto no does it mean significa que si in a hubiera una war, guerra entre that Turquía e if there Israel, is a war Pakistán también entraría between en ella? Turkey and Israel, Pakistan also will come in, Saudis will also come in, because this is what it talks Los about. saudíes también entrarán, Well, you porque see, de the eso es de lo point que is, habla. it is about collective Bueno, verá, deterrence. la cuestión es que se Whether the trata de Turkish, disuasión the Turkey, colectiva. Si whether Turquía quiere a Turkey wants Pakistán, Pakistan, Turquía then decidirá Turkey eso. will decide En that. cuanto al acuerdo, el acuerdo As far formal as ya the se ha hecho, agreement y is esto está there, the pensado whole agreement básicamente has been para done. disuadir a las And potencias this is externas. basically meant En to lo que respecta a deter the Estados Unidos, outside power. Estados As far Unidos as se America irá is de Asia concerned, Occidental. America Pero would ese es be otro in West asunto que Asia, but podemos this is a debatir. different subject Así we can que el discuss. problema aquí, en la Now, the región, problem here es in the Israel. region is with Estas son las Israel. dos cuestiones
cuestiones clave que hay que entender de esta nota. Ahora, como ejemplo de seguridad colectiva, está lo que acaba de mencionar, que los saudíes y los yemeníes o los hutíes tienen un problema.
The problem is not new, it is some 12 years old. El problema no es nuevo, tiene unos 12 años. Y todo esto lo han iniciado ahora los saudíes. Incluso ahora, lo que dicen los yemeníes es que han violado el espacio aéreo de las provincias de Saada y Jajá, y que esto es una represalia por lo que han hecho. Ahora bien, lo que esto significa es que los pakistaníes, quizá porque Pakistán también tiene con los saudíes un acuerdo de defensa individual que firmaron en 2025, tendrán que mediar entre las dos partes. La seguridad colectiva consiste en mediar. No consiste en ir a la guerra. Consiste en ir a la guerra con países de fuera. No tiene que ver con la región. It is not about the region. So what will be required is that somebody has to. Así que lo que hará falta es que alguien haga entrar en razón a los saudíes. Miren, ya va siendo hora. El nuevo orden mundial y un nuevo marco de seguridad en la región están tomando forma a un ritmo muy rápido. Así que entiendan las nuevas dinámicas que Araghchi ya ha expuesto. Y como consecuencia de ello ha ocurrido esto. Se ha producido el acuerdo de defensa conjunta. Despierten a la realidad, siéntense y hablen por fin con los yemeníes. Porque, en lo que respecta al poder militar, sabemos que hoy son muy fuertes y ya han causado mucho daño a los saudíes. Hoy los saudíes no están en condiciones siquiera de exportar petróleo. Lo tienen todo paralizado. Así que están en serios apuros porque, quiero decir, todos esos reinos también necesitan dinero. ¿De dónde va a salir ese dinero? Así que, en mi valoración, Nima, dicho de forma muy general, si se siguen todos los pasos lógicos, de esto se trata. Y esta es mi interpretación, y este es el concepto que la gente en Occidente no entiende, la seguridad colectiva. Déjame darte un poco de contexto sobre de dónde viene. Verás, lo que ocurrió fue que, como sabemos, en noviembre de 2012, Xi Jinping llegó al poder en China. Su primer viaje al extranjero fue a Rusia, y esa visita tuvo lugar en marzo de 2013, cuando se reunió con el presidente Putin. Y después, el 23 de marzo de 2013, dio una charla en el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú. Así que, seguramente, lo que había hablado con Putin es lo que expuso en ese instituto. Y lo más importante fue que habló del nuevo tipo de relaciones internacionales. Esta es la visión de un mundo multipolar, en el que ahora tenemos tres grandes potencias: Estados Unidos, China y Rusia. Fueron dos grandes potencias, en 2013, las que decidieron esta visión. Y los tres elementos clave de esa visión son los siguientes. El primero es el concepto de seguridad colectiva. Tenemos que resolver nuestros problemas de seguridad mediante el diálogo y las negociaciones, y con una fórmula en la que todos ganen, en la que ambas partes estén dispuestas a ceder un poco y en la que la seguridad no sea a costa de la seguridad de otro país. El segundo punto es la igualdad soberana. Esto significa que cualquier país, pequeño o grande, puede decidir su propio camino de desarrollo, puede decidir su propia política exterior. En términos prácticos, significa que hay muchos indios preocupados por lo que ocurrirá después de que se haya firmado este acuerdo de defensa por nuestras relaciones con Arabia Saudí. No se verán afectados en absoluto, porque según esta visión, puedes decidir con quién quieres comerciar, ya que esta visión tiene un objetivo completamente distinto: crear una arquitectura de seguridad en la que todos los países de la región resuelvan y hablen de sus problemas. Y lo tercero era que todo debería regirse por las normas de las Naciones Unidas, las normas internacionales bajo las Naciones Unidas. Y este punto lo ha destacado el presidente Erdogan en la publicación que ha hecho en X. Además de lo que he dicho, también ha mencionado la nota de prensa emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán. Así que lo que quiero decir es que esta es una línea de pensamiento en la que Pakistán quizá esté desempeñando un papel muy importante. Y esta es la razón por la que los iraníes decidieron llamar a su memorando de entendimiento el Memorando de Islamabad. En resumen, lo que está ocurriendo es que ha surgido la idea de un nuevo orden mundial.
La idea es que Irán es el país que ya ha ganado la guerra. Que no haya ninguna duda, la guerra se ganó el 8 de abril. Después de eso, los ataques que han estado llevando a cabo los estadounidenses son un intento de comprobar si ocurre lo mismo. Ya ve, Aju this how. If the same thing, you see where they have already lost, you can keep doing the thing again and again, it will not. Puedes seguir haciendo lo mismo una y otra vez. No te va a dar resultados distintos. Así que por lo que a ellos respecta, están perdidos. Y la prueba de ello es que los iraníes se han puesto muy estrictos ahora respecto al estrecho de Hormuz y a la apertura del estrecho de Hormuz. Además, Araghchi, el iraní, ha expuesto esto. Así que por lo que respecta a los pakistaníes, ellos son quienes están haciendo el trabajo más duro aquí. Y ya hemos visto que los pakistaníes, no solo, los kuwaitíes se han aliado con los pakistaníes y han firmado un acuerdo de defensa. En realidad se firmó en 2023, pero ahora lo han ratificado, de forma similar a lo que han hecho los pakistaníes con los saudíes. Similar to what the Pakistanis have done with Saudis. Not only that, the Pakistanis today have also No solo eso, African continent. hoy, los pakistaníes también han entrado en el continente africano, donde se ha firmado un acuerdo de defensa similar con Somalia. La cuestión es que Pakistán cuenta con el pleno respaldo de China y Rusia para llevar esta idea de cooperación en defensa, y a través de ella, la idea de seguridad colectiva al mayor número posible de países, especialmente a los países musulmanes. El énfasis está en la solidaridad musulmana. Y esto es lo primero que también menciona esta cumbre de la Meca sobre un acuerdo de defensa conjunto. Así que los pakistaníes harán todo esto. Su perfil geopolítico aumenta. Y, en lo que respecta a Asia Occidental, esta se convierte en la primera región en poner a prueba este acuerdo. Eso es, en mi opinión, de lo que se trata. Agreement. That is, in my assessment, what it is about. Sí, has mencionado el estrecho de Hormuz, que ahora mismo es el centro del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Y además, el Journal ha informado sobre Donald Trump, su postura y cómo entiende esta cuestión. El artículo dice que Donald Trump lleva semanas preparándose para declarar la victoria en la guerra de Irán si Teherán reabre por completo el estrecho de Hormuz. En privado, les está diciendo a sus principales asesores que, si eso ocurre, declarará la victoria y sacará a Estados Unidos de la región. Pero el problema es que Irán no va a reabrir el estrecho de Hormuz, tal y como están sucediendo las cosas ahora mismo. Ayer, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán emitió una declaración en la que hablaba de todos y cada uno de los puntos que están considerando ahora mismo para reabrir el estrecho de Hormuz. Básicamente, ahora están hablando de todos los frentes: Palestina, Líbano, Yemen, Irán e Irak. Es una especie de planteamiento integral por parte de Irán. Viene a decir, Estados Unidos, si quieren resolver la cuestión, tienen que considerar todos estos frentes en conjunto. Harry Tracy Po, estamos todos juntos. Y no solo eso, con los activos congelados, con las sanciones, con todo eso, creo que, con el paso del tiempo a largo plazo, va a formar parte de la capacidad de presión de Irán para presionar a todos y cada uno de los países que están presionando al pueblo iraní debido a estas sanciones. Esa es mi opinión. Pero la estrategia a corto plazo va a depender de lo que ocurra en el futuro próximo. Sabemos que Irán y Omán están hablando sobre el nuevo mecanismo en el estrecho de Hormuz. Parece que están avanzando en algo positivo. Están llegando a un punto en el que pueden acordar algo sobre ese nuevo mecanismo en el estrecho. ¿Cómo ve usted la forma en que Donald Trump interpreta la situación en el estrecho de Hormuz frente a cómo la ven los iraníes? Parece que ahí los escenarios son totalmente distintos. Bueno, Nima, excelente. Lo que has dicho está perfectamente bien. Déjame responder en dos partes. La primera es esta. Si miras el memorando de entendimiento que se firmó el 17 de junio, hoy ya es, ¿qué día? 9 de junio. Estamos muy cerca del 17 de junio.
Y hay ciertas cosas en el memorando que dicen muy claramente que deben cumplirse en 30 días, en los primeros 30 días. Así que, cuando comparaba eso con la mayoría de las exigencias que los iraníes han planteado ahora sobre el estrecho de Hormuz, encajan. Lo que están diciendo los iraníes es que, ante todo, en mi opinión, lo más importante es que las fuerzas estadounidenses salgan de la región. Eso es lo que están pidiendo. Después, piden el levantamiento del bloqueo naval. Luego piden que se levanten las sanciones contra ellos para poder vender su petróleo, su gas y sus productos petroquímicos. Luego están pidiendo la liberación de sus activos congelados. Todas esas exigencias que figuran en el artículo 1 del Memorando de Entendimiento, que haya una paz permanente con todos los aliados. Ahora también están detallando quiénes son todos esos aliados, como usted ha señalado. Eso es lo que dicen. Incluso han llegado al extremo de decir que también deben pagarse reparaciones de guerra. Lo que quiero decir es que, en lo que respecta a Irán, Irán tiene el control total del estrecho de Hormuz. Y dado que la gestión de esto tiene que hacerse junto con los omaníes, eso es lo que están intentando resolver. Se están debatiendo muchas opciones. Una opción es que, de acuerdo, todos los buques pasen por el lado iraní y ninguno por el lado omaní. Luego, otra opción de la que se está hablando es abrir una nueva vía, la ruta central, desminarla y dejar que las cosas sigan a partir de ahí. También se está negociando qué tipo de tasas cobrarán. Si será un 7% y después un 20% para los buques que no obedezcan o no cumplan las normas que han establecido los iraníes o la Autoridad Estatal de Gestión del Golfo Pérsico. Pero yo diría que sí, que los iraníes se han mostrado ahora muy firmes sobre lo que quieren antes de abrir el estrecho de Hormuz. Aunque la última palabra, supongo, en mi opinión, debería venir del presidente Pezeshkian, porque preside el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Así que él será quien esté en contacto con el líder supremo, el Ayatollah Khamenei, y después de eso se conocerá la decisión final, sea cual sea. Así que todo eso está claro. Ahora está claro que así es como ocurrirá. Así que no se va a abrir con prisas, en absoluto. Ahora bien, en cuanto a lo que dice Trump, ya sabe, Trump puede decir cualquier cosa, pero lo importante es lo que ha dicho Scott Bessent. Scott Bessent ha dicho, miren, haremos que el estrecho de Hormuz sea irrelevante en 2 o 3 años, porque entre el 50 y el 70% del petróleo, ahora de la energía de los países del Golfo, pasará por oleoductos subterráneos. Ya ve, todo esto es fantasía. No significa absolutamente nada. Porque quiero decir, podría darle muchísimas razones por las que no funcionará. Pero esto es algo que ellos están pensando. De algún modo le están diciendo a todo el mundo, miren, los petrodólares seguirán existiendo. La gran preocupación, por lo que respecta a los estadounidenses, son los petrodólares. Porque en cuanto a las bases, ya sabe, muchos comentaristas a los que he escuchado incluso dicen que hay en una base. Por supuesto, toda la infraestructura que los estadounidenses han trasladado desde allí es costosa, pero de nuevo se puede volver a construir. ¿Cuál es el gran problema? No se puede. Y no se puede reconstruir porque todos esos países de donde se ha retirado la infraestructura, de donde se han ido las tropas, por ejemplo, el cuartel general regional del CENTCOM, que estaba en Qatar, primero se trasladó a Jordania y ahora está en Israel. Así que todos esos países no permitirán que los estadounidenses reconstruyan en su territorio, porque no les proporciona seguridad, les proporciona vulnerabilidad. Y esta es la razón por la que, en mi opinión, existe la posibilidad de que cada vez más países se sumen a este acuerdo de defensa conjunto. Kuwait se unirá a esto. Qatar se unirá a esto. Egipto, en cambio, no podrá unirse porque tiene un problema. Y el problema de Egipto es que si se miran los acuerdos de Camp David de 1979, que los egipcios firmaron con los israelíes, hay una cláusula según la cual Egipto no puede formar parte de un acuerdo que vaya contra Israel.
Así que tienen un problema técnico. Está por ver cómo pueden superar ese problema técnico, porque al fin y al cabo, Egipto también formaba parte de aquella agrupación informal original que mencioné y que era muy activa. Y muchos comentaristas estadounidenses decían, miren, esto es un pacto militar. El problema es que los comentaristas estadounidenses, los comentaristas de los países occidentales, desconocen por completo esta visión del nuevo orden mundial, por su arrogancia, por su soberbia. Because of their arrogance, because of their hubris, they have not bothered to know what is actually going on. No se han molestado en saber qué está ocurriendo realmente entre China y Rusia, y ahora están entrando en razón después de lo que está pasando en Asia Occidental. Y lo que ha hecho Irán les preocupa, e Irán se ha convertido en un pilar muy importante. Así que todos estos países, los países del Golfo, entiendan que no van a conseguir que los estadounidenses regresen y reconstruyan las bases. En mi opinión, ese juego se ha acabado. Así que, les guste o no, tendrán que sumarse a este marco de seguridad regional. Tendrán que entender que esto traerá paz y que cada país podrá seguir con sus asuntos con normalidad. Eso es lo que tienen que entender. Y en lo que respecta a Hormuz, Irán se asegurará de que mientras no se cumplan todas las condiciones, no lo abrirán. Unless all the conditions are met, they will not open it. So this is the end of petrodollars. So if the Así que este es el fin de los petrodólares. Si los petrodólares dejan de llegar, todos entendemos lo que eso significa. Y todos entendemos las implicaciones que tendrá el abandono de las bases estadounidenses para esas otras 780 bases que Estados Unidos tiene en 80 países de todo el mundo. Irán es, por tanto, el país que ha provocado un fuerte declive del imperio estadounidense. Esta es la realidad, y no hay vuelta atrás. Los Emiratos Árabes Unidos, ya saben, creen que pueden volver atrás. Hemos firmado un acuerdo de Abraham con Israel. Los propios israelíes entienden lo que está ocurriendo. Y esta es la razón por la que los israelíes presionan en Washington al Congreso de Estados Unidos. Y lo vimos en la Cámara de Representantes. on the US Congress, and we saw that in the House when the Pentagon budget for 2027 was there. Cuando se debatió el presupuesto del Pentágono para 2027, Pete Hegseth estaba allí hablando y pidiendo $1.150.000.000.000 para 2027. Incluyeron esa cláusula que decía claramente que el ejército estadounidense y las agencias de inteligencia de Estados Unidos debían fusionarse, básicamente con las fuerzas de defensa de Israel para Asia Occidental. Así que, por lo que respecta a los israelíes, no van a poner fin a su guerra. Y esta es la razón por la que ahora quieren que la sede del CENTCOM y la CIA pasen directamente a depender del primer ministro israelí. Pero esto no va a funcionar, aunque esa es otra historia. En resumen, lo que ha ocurrido es el Acuerdo de Defensa Conjunto. Esta formalización es un paso extremadamente positivo. Hace avanzar la idea del nuevo orden mundial a través de Irán, a través de Araghchi, que ha hecho un trabajo fantástico como diplomático, y mediante mucho trabajo duro que ahora está llevando a cabo Pakistán. By a lot of heavy lifting, which is now being done by Pakistan.